El inconsciente cognitivo es aquel estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que sea inaccesible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es difícil comprender o asimilar aquel procesamiento de información y cómo éste repercute en la conducta. Por ejemplo, cuando oigo un sonido, automáticamente dicho estímulo es procesado por mi mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria, que ejercen operaciones mentales sin que nos demos cuenta o seamos conscientes de ello. Se puede decir que el inconsciente propiamente cognitivo es esa parte de nosotros que nunca se puede recordar ni olvidar, y es una parte muy importante de nuestro funcionamiento mental, indispensable en la vida cotidiana. También se puede llamar memoria procedimental o elaboración paralela distribuida de las informaciones de la memoria a largo plazo, memoria que regula y controla los movimientos automáticos. Agarramos una pelota sin ser conscientes de cómo lo hacemos y si nos lo preguntamos es posible que no consigamos cogerla también. Esta memoria es paralela porque precisamente es una característica de los procesos inconscientes no seriales, es decir, que no operan unos tras otros, sino a través de infinitos procesos paralelos que tienen lugar simultáneamente. Mientras pensamos o hacemos una cosa, se producen simultáneamente muchos otros procesos en nuestro inconsciente cognitivo. Piénsese, por ejemplo, en la información dada por nuestro cerebro a los músculos del tronco que nos permiten, mientras hablamos, mantener la posición vertical, cosa de la que no somos conscientes ni nos serviría hacerlo. Se deduce que la conciencia opera, por así decirlo, una selección entre las muchas informaciones presentes en el inconsciente, y este es el motivo por el que se vuelve consciente siempre una parte muy reducida, limitada y tal vez incluso distorsionada. Negligencia atencional. Este es un síndrome que puede definirse como la incapacidad del paciente para detectar, referir, orientarse o responder a estímulos presentados contralateralmente a una lesión cerebral en ausencia de trastornos sensitivos sensoriales o motrices elementales. La heminegligencia o inatención sensorial es donde el paciente simplemente tiene dificultades para responder a un estímulo situado en el lado opuesto de la lesión. El sujeto no dirige espontáneamente su atención hacia ese hemicuerpo, ya sea en la modalidad sensorial visual, táctil o auditiva. Existen tres tipos de negligencia atencional, que son extinción sensorial. Este se refiere siempre a la parte visual, auditiva o táctil. Negligencia espacial, no reconoce el hemiespacio contralateral a la lesión, y también la negligencia personal es donde el paciente no reconoce que sus extremidades contralesionales le pertenecen. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación les voy a hablar un poco de qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor. Bueno, el aprendizaje inconsciente son las acciones de los actos realizados que la vida nos obliga a experimentar. El inconsciente está relacionado con nuestros hábitos, con situaciones que en su momento nos repitieron tanto que hoy en día los tenemos grabados en nuestras mentes, son aprendizajes reflejados o condicionados en nosotros. También podemos decir que el inconsciente es cuando hacemos las cosas sin pensarlo, pero aún así después se nos graban por consecuencia. La evidencia que hay a su favor, según los investigadores, han demostrado que el aprendizaje inconsciente es beneficioso en términos de mejorar la eficiencia del cerebro. Esto se refiere al hecho de que el aumento de la información aumenta las redes neuronales y la asociación del aumento de la dopamina con los neurotransmisores en el aprendizaje del control motor. Hay algo también muy importante, y es que según los estudios del aprendizaje inconsciente es que ocupa el 95% de nuestra mente, por lo que es más simple y antiguo desde el punto de vista evolutivo.
Bueno, vamos a hablar de qué es la memoria inconsciente y qué evidencias hay a su favor. Vamos a hablar que la memoria inconsciente se va a referir a los conocimientos que no recordamos intencionalmente y de manera consciente. Es decir, son esos conocimientos que se vienen a nosotros de manera automática, por lo que esta memoria se va a caracterizar por lo mismo, por ser involuntaria y la mayoría de las veces automática. Algunos de los ejemplos que vamos a tener en la memoria inconsciente es al momento de cantar una canción que no teníamos pensado aprendérnosla. La vamos a cantar de manera automática porque la hemos escuchado tantas veces que no la sabemos. También podemos hablar de que a la hora de vestirnos no vamos a tener la necesidad de recordar cómo se hacía esto, ya que lo hemos hecho tantas veces, ha sido tan repetitivo, que nuestro cuerpo o en nuestro diario vivir lo vamos a hacer de una manera automática, sin necesidad de seguir pasos o sin necesidad de seguir un orden, como en el momento en que lo aprendimos. Estas actividades que realizamos con nuestra memoria inconsciente o también llamada la memoria implícita, vamos a realizar tareas específicas que no tienen la necesidad de ser recordadas de manera consciente. Esto nos va a permitir activar estímulos repetitivos durante el tiempo, lo que va a hacer que tengamos nuevas conexiones neuronales al aprender algo nuevo, además de que, según científicos, se ve que no se afecta por la edad, sino que entre el funcionamiento cerebral y la memoria inconsciente existe una relación entre personas jóvenes y mayores que ésta se va a ver alterada debido por el tiempo. También vamos a describir dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico y estas cómo van a afectar la percepción y la atención, por lo cual vamos a hablar de los dos síndromes neurológicos como lo son el síndrome amnésico y el delirio. Primero vamos a hablar del síndrome amnésico, en donde este síndrome neurológico es donde la persona no tiene la capacidad de aprender o incorporar información nueva o reconocer información que supuestamente ya tenía integrada en sí mismo. Esto sucede por la oclusión de ambas arterias cerebrales posteriores, lo cual afecta de manera la atención del individuo y la percepción de su entorno al no poder entender ni incorporarlo. De esta manera vemos afectado tanto la atención como la percepción de su entorno. También seguimos con el delirio, que además de que es un síndrome neurológico, también se ve que es un síndrome orgánico cerebral en el cual se presenta la incapacidad de mantener la atención. Estos síntomas se van a presentar en un tiempo corto e incluso se muestran en nuestro diario vivir de una manera más específica o más enfocada en la noche. Muchas veces tenemos problemas del trastorno del ciclo de la vigilia y esto se va a ver afectado en el delirio. Vamos a presentar enfermedades como infecciones sistemáticas, hipoglucemia o hiperglicemia e incluso la llamada cirrosis. Este síndrome va a afectar la atención con alteraciones perceptuales y alterando nuestra vigilia o nuestro ciclo del sueño, por lo que las personas que muestran este delirio también van a mostrar desórdenes y alteraciones de la memoria.